Estás paseando por el rompeolas. Lo que haces y lo que piensas te define, y lo que escuchas también. Nuestro siguiente invitado, Francisco Rodríguez, ya ha estado con nosotros hablando en otras ocasiones y hablando, bueno, justamente cuando aquí machacamos mucho el tema del tabaquismo, ya lo saben. Habíamos estado hablando con él el tema del tabaquismo hoy. Vamos a hablar con él porque pertenece a la Fundación Alejandro da Silva y tenemos un tema muy interesante acerca de los pacientes del cáncer en Europa y su futuro que es de ahora, ¿no? Francisco Rodríguez es una persona bastante metida en el tema y está en la cresta de la ola, digamos, en lo que se cuece a nivel europeo en todas estas cosas, así que vamos a exprimirlo y a sacarle un poquito de jugo a ver qué nos cuenta. Francisco, buenos días. Buenos días, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Bueno, Francisco, otra vez, como estaba comentando, habías estado hablando con nosotros de tabaquismo y vamos a hablar del cáncer y el tema europeo, pero antes de, y te iba a tocar un tema político que hoy no se puede tocar, pero bueno, pues sí voy a contar que ustedes siempre habían dicho y se habían quejado de que precisamente el tabaquismo pues no se veía como un tema importante en todos los partidos políticos y toda esta historia ahora, como que no se lo habían tomado muy en serio. Sí, bueno, realmente nos preocupaba que España, que estuvo en su tiempo a la cabeza de Europa en prevención del tabaquismo, con las leyes del 2005-2010 se quedó un poquito atascada, se quedó atascada y realmente, hay un borrador de reforma de la ley del tabaco, que yo creo que, se ha sido consensuado con todas las sociedades científicas y yo creo que la sociedad incluso cree que hay que avanzar en ese sentido y sin embargo, pues se ha quedado en el cajón durante el mandato de la última ministra de Sanidad y no se ha puesto en marcha y está ahí, ¿no? Yo espero que ahora después de las elecciones, quien sea el nuevo ministro de Sanidad, pues lo recoja y lo ponga en vigor para que mejoramos un poco más. Tenemos que mejorar el control del tabaco. Es que este es un tema que nos afecta a todos, a la derecha, a la izquierda, al centro y a los extremos, a todos. Y además, hablando de cáncer, quiero decir, uno de los factores de riesgo, luego lo haremos un poco más si quieren, ¿no? Pero uno de los factores de riesgo importantes es el tabaco. El tabaquismo es está detrás de 1 de cada 3 cánceres en Europa, ¿no? Y es responsable del 22% de los muertos por cáncer en Europa. Entonces, yo creo que es importante meterle mano al tema del tabaco. Claro. Francisco, una cosa, tú perteneces a la Fundación Alejandro da Silva. Cuéntanos un poco. Alejandro da Silva tiene que ver con leucemia, ¿no? ¿O cómo es el tema? Sí, la Fundación Alejandro da Silva se crea en Canarias hace 34 años, en el año 89, después de que Alejandro da Silva, pues es un niño canario que falleció de leucemia después de que los padres pues intentaron hacer todo lo que estuvo en su mano en aquella época, ¿no? Y se encontraron con muchos problemas, no ya médicos, que también, ¿no? Porque en aquella época, pero sobre todo, pues claro, cuando una familia y un paciente se enfrenta a un diagnóstico de cáncer, pues se le viene el mundo encima, ¿no? Entonces, psicológicamente, pues le supone una afectación importante al paciente y a la familia, y luego hay un montón de asuntos alrededor que necesitan un apoyo que a veces no se les consigue dar, ¿no? Pues desde, por ejemplo, un señor que es autónomo pues tiene que hacer un montón de papeleos porque deja de trabajar, se ingresa en un hospital, la familia se encuentra con problemas. Entonces la Fundación intenta ayudar al paciente de cáncer en general, específicamente de leucemia se empezó así, pero bueno, ahora mismo pues casi todos los cánceres, ¿no? Pues, por ejemplo, me refiero, pues un paciente en La Gomera que tiene que trasladarse a Tenerife a ser atendido en el hospital con frecuencia. Bueno, pues la Fundación dispone de un piso para acogerle a él y si son niños, pues a los familiares que vengan con él. Dispone de psicólogos clínicos que le pueden ayudar a enfrentarse un poco a esto y sobre todo también de trabajadores sociales que les ayuda con todos los papeleos que requieren, que muchas veces pues el paciente no está ducho en eso, ¿no? Y le cuesta un trabajo tremendo, ¿no? Incluso, no solamente durante incluso le ayuda por ejemplo, con papeleos para traslados. Hay muchos traslados a Las Palmas, porque el Hospital Negrín es el que más centraliza muchos tratamientos hematológicos en Canarias. Tiene también un piso enfrente del Hospital Negrín. Entonces, esta es un poco la labor que surge, ya digo, hace 34 años. El presidente de honor es Manuel da Silva, que es el padre de este niño que falleció, y la presidenta de honor es la reina Sofía de España, ¿no? Entonces, es una trayectoria muy, muy grande, pues mucho tiempo en Canarias, y yo creo que se hace una labor bastante importante. Yo estoy orgulloso de colaborar con ellos y de representarlos ahora en Europa en la sección Cancer Patients Europe. ¿Cómo es esa representación en Europa, Francisco? Bueno, yo había estado muchos años en
Bruselas trabajando en tabaco, fui presidente de una red europea de prevención del tabaquismo, y bueno, pues yo les animé a ser miembros de esta asociación europea para tener pues una voz en Europa y para estar un poco al tanto de muchos avances europeos en cuanto a cáncer y a tratamiento y ayuda a los pacientes y demás. Y bueno, pues tuve la suerte de que el 29 de mayo me eligieron presidente además de la Asociación Cancer Patients Europe en Bruselas, ¿no? Y bueno, además en representación de la Fundación Alejandro da Silva, con lo cual para mí es un orgullo doble, ¿no? Representar una asociación canaria en Bruselas y ser ahora mismo el presidente de una asociación de pacientes europea que está presente en 22 países europeos y tiene 30 y tantas asociaciones miembros, ¿no? Entonces para mí es un trabajo ingente, la verdad, pero es un orgullo y estoy muy satisfecho por la Fundación y por mí personalmente. Claro. Mira, una cosa, y antes nosotros habíamos puesto en el cartel precisamente el tema de los pacientes, el futuro de los pacientes en Europa, que cuando coloqué en el cartel pensé en otros lugares, ¿no? Claro, que nosotros posiblemente no debemos estar en los mejores lugares para poderlo combatir, ¿no? Y me imaginaba yo cómo podía ser en otros continentes, en fin. Pero ya que estamos hablando del tema de Europa, ¿cómo va a ser ese futuro? ¿Qué es lo último que se está hablando? Bueno, bien, yo casi por centrar un poco y por dar algún dato, porque a la gente siempre le gusta los datos, hay que decir cuál es la situación un poco en el mundo y en Europa, sí, y en España y en Canarias, ¿no? Claro. ¿no? Porque parece que es algo lejano, pero nos toca a todos muy de cerca, ¿no? En el mundo fallecen al año por cáncer 10 millones de personas. 10 millones. 10 millones. En la Unión Europea, 10 millones en el mundo. En la Unión Europea, 1.300.000 personas. En España, 113.000 personas cada año. Y en Canarias, 4.500 personas. O sea, los números son los que hay, ¿no? Sí. Hay que decir que el número de casos nuevos, por ejemplo, en España son 280.000 al año, 160.000 en varones y 120.000 en mujeres. En Canarias, 12.330 casos el último año, nuevos. Hay que decir que además Canarias en España fue la región donde más aumentó el número de casos de cáncer. Aumentó un 2,7%, hay que decir que en el año 2022 fueron 321 casos más que en el 2021. Pero bueno, en general decir que en Europa, pues un 39,5% de los pacientes europeos, no de los pacientes, de todos los europeos, durante su vida van a ser diagnosticados de cáncer. Y esto es una cifra muy alta. O sea, 1 de cada 2 varones y 1 de cada 3 mujeres va a sufrir un cáncer en su vida, ¿no? Entonces, me estás hablando en Europa. 1 de cada 2 varones, 1 de cada 3 mujeres. Con lo cual quiere decir que es algo que nos va a tocar de cerca. Si no es a nosotros, algún familiar, algún conocido, es algo que está ahí presente, ¿no? Hay que decir que bueno, que la supervivencia en España, por ejemplo, ha mejorado mucho, ¿no? Pero sigue siendo a 5 años en España un 55%, ¿vale? Hay que decir que ha subido un 3% en los últimos 5 años. ¿Un 55% de qué? Perdón, Francisco, un 55% de supervivencia de los pacientes con cáncer. Es decir, van a sobrevivir un 55% de estos que hemos hablado, un 55% van a sobrevivir a los 5 años, un 45% no, o sea, van a fallecer un 45% de estas personas. Que esto ha mejorado, en los últimos 5 años, hemos pasado del 52 al 55, lo cual está bien, pero hay que hacer más. Y hay que decir que esta supervivencia es el doble que hace 40 años, que estaba en el 27%. O sea, del 52 al 55, pero también es verdad que hemos aumentado en cáncer, ¿no? Sí, la cifra. Bueno, vamos a ver, hemos aumentado en cifras porque también ha aumentado la población. O sea, que la población española ha aumentado también importantemente, ¿no? Hay que decir, por ejemplo, que la situación en otros países, hablábamos, pues, es mucho peor, pero por ejemplo, los países donde más casos de cáncer hay son los países más avanzados y los más envejecidos, porque el cáncer se relaciona mucho con la edad. Quiere decir, a partir de los 40, 50 años el aumento de casos es muy importante. Entonces, en los países africanos es que la gente se muere antes, por cosas, ¿no? Entonces, bueno, el país, por ejemplo, de Europa donde más casos de cáncer hay es en Suecia, porque tiene una esperanza de vida alta, ¿no? Bueno, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que es muy importante que invirtamos sobre todo en diagnóstico precoz, porque el tema de la supervivencia va muy ligado a los diagnósticos precoces. Cuando diagnosticamos un cáncer en un estadio inicial, pues es mucho mejor el pronóstico que cuando lo diagnosticamos avanzado. En eso hemos mejorado mucho, en España y en Europa, y eso se está notando, que la supervivencia mejora, ¿no? También es verdad que, bueno, pues ahora mismo en Europa es la segunda causa de muerte después de los accidentes cardiovasculares. Entonces, bueno, por ahí andamos, ¿no? Creo que hay que mejorar muchísimo. Y, bueno, desde las asociaciones de pacientes lo que pretendemos es
pues que se mejoren mucho todas estas cosas, la atención, la calidad de vida, incluso a nivel europeo, pues que no haya esas diferencias entre países del este de Europa y del oeste, donde la situación es muy, muy distinta, ¿no? Podemos hablar más luego de algunas cosas que estamos haciendo en Cancer Patients Europe y de lo que se está haciendo en la Unión Europea, ¿no? En la Unión Europea hay un programa muy ambicioso, que es el programa estrella de la comisaria Estela Kyriakides, que es la comisaria de salud, que bueno, es un programa de 10 años, que estamos ahora mismo en el Ecuador, en la mitad más o menos, que intenta mejorar un poquito disminuir la proporción de cánceres en Europa y mejorar mucho la atención, el diagnóstico a los pacientes y sobre todo conseguir unos niveles mínimos equiparables, al menos en toda Europa, ¿no? Porque insisto en que la diferencia en Bulgaria o en España, Francia, Alemania es muy grande en cuanto a tratamientos, en cuanto a acceso a algunos medicamentos. Hay un proyecto muy interesante que se llama Health Technology Assessment, que es una evaluación de todas las evidencias científicas que hay en relación con tratamientos y técnicas de tratamiento de cáncer, que intenta sentar unos mínimos de medicamentos eficaces que debería estar implementada en toda Europa en el año 2025 y que intenta garantizar que los tratamientos eficaces probados y razonables y que pues estén disponibles en toda Europa por igual, que no haya una diferencia porque tú hayas nacido en un país o en otro o porque tengas un nivel cultural o económico distinto, ¿no? Entonces esto es algo en lo que se está centrando ahora mismo la Unión Europea a nivel de la comisaria de Sanidad y dentro de la Comisión Europea, ¿no? Es un poquito esto. Y por ejemplo, antes estabas comentando que creo que es un tema importante, porque claro, cuando yo estábamos comentando el tema de los continentes, de otros lugares y tal, dice, bueno, pues claro, sí. En África la esperanza de vida no está, a la hora de contabilizarlo no es lo mismo porque no tiene la misma esperanza de vida, digamos, ¿no? Efectivamente, realmente, y además insisto que, por ejemplo, estábamos hablando antes de las cifras de cánceres, de muertes con cánceres en Europa, estamos hablando de 1.300.000 al año, pero es que niños son 6.000, quiero decir, los niños no tienen cáncer y tienen mejor pronóstico muchas veces, ¿no? En África, lamentablemente, como no llegan a edades avanzadas, no tiene que ver con el envejecimiento celular y es que no llegan a eso, no llegan a tener cáncer, se mueren de otras cosas, ¿no? Claro. Incluso hay infecciones, hay muchas cosas que están más controladas en el primer mundo y bueno, pues un tema, el cáncer en concreto es un problema ahora mismo fundamentalmente ojo, por ejemplo, con Asia, que Asia sí tiene unas cifras de cáncer muy preocupantes, ¿no? En Asia pues sí que es cierto que hay muy poco cuidado a lo mejor con los factores de riesgo fundamentales, que hay que decirlos claros, y yo creo que es importante decirlo siempre. Yo siempre que hablo de cáncer me gusta decir que hay una serie de factores de riesgo evitables, y hemos citado antes el tabaco es probablemente el primer factor de riesgo, pero también lo es el alcohol, la obesidad, las infecciones, el sedentarismo, las dietas inadecuadas. En Canarias es importante la radiación ultravioleta, el efecto del sol cuando uno no se protege. En territorios como Canarias es muy importante la protección del sol, ¿no? Es una de las causas importantes de cánceres también. Pero bueno, insisto, es una enfermedad relacionada con el envejecimiento y los países que envejecen más pues tienen más riesgo de cáncer, lamentablemente. Claro. Se trata, Francisco, de vivir el cáncer o de superar el cáncer y después convertirlo, como te diría yo, en algo crónico, o sea, que podamos convivir con él. A ver, yo sí, o sea, no, vamos a ver, el cáncer se cura, lo que hay que hacer es curarlo, o sea, que hay que diagnosticarlo a tiempo para ser radical y acabar con el cáncer, ¿no? Hay los últimos avances más importantes son la medicina de precisión, son diagnósticos efectivos, son fármacos nuevos que son más eficaces y además con menores efectos secundarios, es decir, que no ocasionan los efectos que antes había tan graves con muchos de los tratamientos. Y luego donde estamos ahora trabajando es en la inmunoterapia, ¿no? Es que el sistema inmunológico del paciente sea el principal tratamiento del cáncer, ¿no? Y en eso estamos avanzando, porque son tratamientos todavía muy costosos, que además no son disponibles para todas las enfermedades, para todos los tipos de cánceres, y bueno, lamentablemente pues no son asequibles para todos los países porque tienen costes elevados, ¿no? Pero bueno, por ahí va un poco la cosa, ¿no? Y otra, hablando esto de cómo convivir con el cáncer, o cómo, creo que es muy importante algunas cosas. Por ejemplo, una cosa que está ahora muy en boga, porque más se acaba de aprobar en España hace un par de semanas, ¿no? Es la ley del olvido oncológico. Perdón, del olvido oncológico. El olvido oncológico. Sí. ¿Qué es esto, no? Vamos a ver. Cuando un paciente, una persona y su familia, o sea, porque yo creo que cuando uno tiene un cáncer lo tiene él y lo tiene toda su familia, o sea, porque al final le afecta la situación a todos, ¿no? Bueno, pues cuando logra superarlo, lo cual es un motivo de alegría y felicidad, se encuentra con verdaderos problemas, ¿no? Pero problemas curiosos, ¿no? Por ejemplo, si intenta pedir una hipoteca o un préstamo en un banco, pues se le rechaza porque es un paciente que ha tenido un cáncer, ¿no?
aunque esté en una revisión completa y han pasado muchos años, ¿no? Cuando intentas hacer un seguro médico privado, pues la mitad de las compañías te piden hacen unas encuestas, unos test de salud y al final pues te rechazan porque piensan que tienen un riesgo de tener otra vez un cáncer o un problema, ¿no? Pero es que en España, incluso hasta hace poquito, para renovar el carnet de conducir a un paciente con cáncer solo se renovaba por 3 años, cuando a la gente se renueva por 10, ¿no? Entonces, bueno, esto es una cosa que en Europa se acordó en el año 22 que esto tenía que acabarse, tenía que eliminarse esto. Sin embargo, la verdad es que solamente hay 7 países ahora mismo en Europa en los que se ha regulado por ley el olvido oncológico, ¿no? Uno de ellos, España, desde hace 2 o 3 semanas. Entonces, hay que felicitarse por esto, ¿no? Esta ley prohíbe que un paciente que pase un número determinado de años, que concretamente en Francia, bueno, voy a decir los países en los que está regulado esto son Francia, Portugal y España por un lado, Rumanía por otro, y Bélgica, Holanda y Luxemburgo. En el resto de Europa no existe ninguna ley que regule esto, ¿no? En algunos países, como Francia y España, son 5 años después de una curación completa, cuando ya no se puede tener en cuenta el antecedente de cáncer para ningún tipo de efectos. En Rumanía son 7 años y en Bélgica, Holanda, Luxemburgo y Portugal son 10 años, ¿no? Vamos a ver cómo va esto, pero yo creo que es una ayuda importante. Pero Francisco, yo me quedo flipando y me quedo alucinado. Es decir, que el paciente en realidad tiene que superar 2, porque es el cáncer que tiene y después el otro cáncer que le produce la sociedad o estas instituciones que tú estás diciendo, ¿no? En el que le impide el continuar una vida que los demás no tienen problema en ese sentido, ¿no? Efectivamente, pero él, como tuvo un cáncer, pues ahora no le doy una hipoteca, no le pongo la traba en el carnet, no sé qué, ¿no? Sí, porque además, vamos a ver, además de que se considera una serie de años ya para que haya una revisión completa, para que efectivamente el riesgo de recidiva sea menor, puede que haya un cierto riesgo de recidiva, pero yo creo que es un tema de solidaridad y de apoyo de todos los demás claro. A estos pacientes. Es decir, no se puede excluir a una persona, o sea, encima de lo que ha pasado, o sea, dejarlo con una serie de problemas para todo, ¿no? Claro. Creo que es un tema muy duro, ¿no? Muy duro. Qué duro, pero eso puede ser fíjate, Francisco, a mí me gusta, estamos conversando así, pero es que, fíjate tú, eso puede ser un termómetro social, ¿no? De ver cómo funcionamos como sociedad, ¿no? Sí, o sea, por eso digo, yo estoy orgulloso de mi país porque es uno de los 7 países que en Europa ha hecho esto, aunque ha sido tarde, quiero decir, porque ha sido hace 2 semanas, pero bueno, el resto de los 27 no lo ha hecho, o sea, estamos en el pabellón estamos en la cabecera ahora mismo, ¿no? Y además con unas cifras adecuadas. Creo que hay que ir por ahí, o sea, creo que la calidad de vida del paciente que ha superado un cáncer es muy importante, o sea, a veces tiene sus limitaciones porque quedan secuelas, quedan problemas. Muchos pacientes necesitan luego tener una incapacidad y tienen sus... Bueno, pues si encima le ponemos problemas para que pueda pues pagar la hipoteca de su casa o hacerse una casa... Claro. Entonces, el olvido oncológico es fundamental, creo yo, claro. Yo opino que es vital, mismo, ¿no? Y lo opinamos todas las asociaciones de pacientes de cáncer de Europa y de España, por supuesto, y en la Fundación, y creo que es algo que intentamos trasladar a la sociedad. Yo me alegro mucho de la oportunidad que me dais de exponerlo aquí, porque mucha gente no sabe nada de esto, ¿no? Entonces creo que si alguien se lo plantea, todo el mundo te va a dar la razón y todo el mundo está de acuerdo en que hay que ayudar y proteger a estos pacientes, ¿no? Porque nos puede tocar a cualquiera, porque lo he dicho antes, o sea, porque 1 de cada 3 europeos lo va Ya. ¿Y quién no lo tiene? A mí me ha tocado también, desgraciadamente. Una cosa, tú fuiste, no sé si en ese caso es pasado o siempre se es, no lo sé, paciente, o sea, enfermo de leucemia, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver, yo tengo una revisión completa hace 15 años, o sea, es lo que quiero decir. O sea, perdona, ¿cómo que tienes? Perdón, ¿cómo que tienes? 15 años. Hace 15 años que tuve un trasplante y una remisión completa, que estoy curado desde hace 15 años, ¿no? Vale. Pero sin embargo, yo hace unos años tuve verdaderos problemas para por ejemplo, yo estaba viajando mucho por Europa porque era presidente de la Unión Europea y quise hacer un seguro privado de salud, porque bueno, en España funciona muy bien la seguridad social, pero según qué países era complejo, ¿no? Y tuve muchos problemas, a pesar de que habían pasado ya entonces creo cuando intenté hacer el seguro habían pasado 10 años de mi remisión de la leucemia y bueno, pues hay que decir que una compañía de las más conocidas españolas de seguros no me lo quiso hacer directamente, ¿no? Y otra me lo hizo, que es con la que lo tengo ahora,
pero además excluyendo las enfermedades hematológicas, cuando yo estoy en remisión completa desde hace ya ahora mismo 15 años. 15 años. Entonces, bueno, pues yo he sufrido en mis propias carnes. Claro, eso. Me lo olvido. Francisco, pero pero yo sí quiero, porque tú afortunadamente has superado lo has superado, ¿no? Pero mucha gente que quizás nos esté escuchando ahora y que desgraciadamente pueda tenerlo, encontrarse a alguien que tuvo leucemia y que ahora me estás hablando como me lo estás diciendo. Yo creo que es importante aprovechar el momento, Francisco, para que en fin, tú recuerdes esos momentos. ¿Qué le dices? ¿Cómo tiene bajo tu punto de vista, qué tiene que hacer cómo tiene que afrontar la historia? Bueno, cada persona es un mundo y realmente es distinto la forma de cada uno. Lo que yo sí que quería aquí hacer y explicar es que, bueno, pues que cuando uno se encuentra de repente con esto, pues le cae la noticia como un jarro de repente encima, que le paraliza la vida, le cambia completamente. Yo estuve casi un año ingresado en un hospital a raíz de mi problema, ¿no? Entonces yo tuve que suspender mi consulta, mis actividades, la familia fue un problema tremendo. Bueno, pues esto es muy complejo. Y entonces, hombre, hay gente que tiene más posibilidades de abordarlo, gente que tiene menos, pero me refiero a posibilidades económicas, educativas, de mucho tipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la fundación, quiero decir, aquí es donde ayudan estas fundaciones y estas asociaciones de pacientes, ¿no? El que la fundación le ponga en contacto con un psicólogo clínico que le ayude a él y a sus familiares a enfrentarse a la noticia, a lo que le cae encima, ¿no? El que tenga un trabajador social que le ayude con sus papeleos, porque claro, es que hay muchos tipos, hay gente que no sabe enfrentarse a la administración o hacer papeles, o sea, hay gente con un nivel educativo bajo, gente que viene a lo mejor de un pueblo pequeño de La Gomera, que viene a Tenerife y se encuentra con unos problemas tremendos. Bueno, pues sepa que la Fundación Alejandro da Silva cuenta de manera gratuita, desde con un piso para estar alojado así cuando tenga que ir a lo mejor todos los días al hospital y no puede estar viniendo de La Gomera o tener que buscarse un alojamiento, hasta una ayuda de un psicólogo, de una psicóloga clínica en este caso, de dos trabajadores sociales, una que está especializada en niños y una que está especializada en adultos, y bueno, que le ayudan con los papeleos, con las cosas, porque realmente se te cae el mundo encima, cuando te pasa algo de esto, y es un tema complicado. No, que tiene que ser claro. Tú ahora empiezas a mirar, no sé, cuando te enteraste, por ejemplo, ¿no? Cuando te enteraste, ¿qué hiciste? Porque claro, de repente dices tú, claro, se te cae un eso encima, claro, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde vas? Estás como en un limbo, no sabes ni qué, supongo yo, ¿no? Sí, lo mío fue muy especial, porque además yo estaba de viaje, estaba en Madrid en ese momento, y bueno, pues fue una cosa un poco sorprendente, ¿no? Me hicieron una analítica por una cosa puntual, porque, y bueno, entonces me dijeron, me tienes una leucemia, además está usted muy mal, ¿no? Tiene que ingresar inmediatamente, no pude viajar, no pude volver a Tenerife, porque estaba prácticamente sin plaquetas, y se quedaron sorprendidos de que hubiera podido volar 2 días antes de Tenerife a Madrid, ¿no? Entonces, bueno, pues me dejaron ingresado, poniéndome unas transfusiones para poder remontarme. No pude remontar, tuve que quedarme ingresado en Madrid. Y allí me quedé prácticamente un año ingresado en el Ramón y Cajal, ¿no? Hasta que pude volver a Tenerife. Pude volver entre un ciclo de quimio y otro, estuve unos días aquí, pero me puse otra vez mal y volví inmediatamente allí, porque estaba allí en el hospital y terminé mi tratamiento allí, ¿no? Con un trasplante de médula que tuve suerte, ¿no? Fue muy complicado, no encontrábamos un donante, al final se hizo un trasplante autólogo, se consiguieron solo las madres mías y al final pues remonté aquello. Tuve un tipo de leucemia que tiene una supervivencia en España en torno a un 17, un 18%, o sea que estoy muy contento Sí. Pero bueno, aquí estoy y a raíz de... Oye, me alegro, Francisco, me estás contando otra. A raíz de esto fue un poco mi intención de ayudar un poco a otros pacientes que sufrían las mismas circunstancias que las mías, y mi intención y mi colaboración con la Fundación Alejandro da Silva. Yo empecé además a dedicarme pues a más temas de salud pública, temas de tabaco, además en concreto hice un máster de prevención del tabaquismo y de diagnóstico, y bueno, fui presidente de la red española del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo aquí y de la red europea, que había tenido experiencia en Bruselas, en otras cosas, y he participado mucho, pero ahora mismo sobre todo desde el lado de los pacientes. Yo intento, por ejemplo, en Bruselas, vamos a ver, en Bruselas y en la Unión Europea el paciente siempre está en el centro de las políticas de salud. Siempre que se hace algo relacionado con las políticas sanitarias, al paciente se le tiene en cuenta. En España no tanto. Los médicos, yo soy médico, los médicos somos a veces nos centramos un poco nosotros y no contamos tanto con el paciente. Creo que el paciente tiene que estar informado y participar en las cosas. Y esto es una de las cosas que estamos llevando a cabo en Bruselas, ¿no? En concreto.
y especialmente en cáncer también. Creo que es importante la información y este tipo de cosas. Y bueno, por ahí va un poco todo lo que estamos haciendo, ¿no? Antes cuando estabas comentando el tema de los cánceres y tal, y lo que produce y lo que no produce, se me ocurrió a mí preguntarte, porque claro, uno empieza a pensar todo lo que da cáncer, por ejemplo, así que yo digo, estoy hablando con luz larga en general, ¿no? Y se contra, pues son tantas las cosas, cuando estás comentando lo del sol, lo de no sé cuántas cosas, ¿no? El alcohol, el tabaco y tal. Pero el tema está, no sé, el otro día decía Erguiñán una frase que decía, ¿cómo era? Que había que comer un poco de todo y nada de, ¿cómo era? Y ¿cómo era? Pero vamos a ver, yo creo, fíjate una cosa, acabas de decir una cosa muy interesante, ¿no? Que sí, son muchas cosas, pero muchas cosas son evitables. La gran mayoría, o sea, hay una serie de factores de riesgo evitables del cáncer muy importantes. O sea, no todo eso. O sea, hay gente, mi padre, por ejemplo, falleció de un cáncer de pulmón y no fumó en su vida. Pero bueno, hay que decir que el 80% de los que fallecen de pulmón son fumadores, hay un 20% que no, la medicina es así, ¿no? Pero bueno, podemos evitar muchas situaciones y sobre todo creo que tenemos que invertir también en diagnósticos precoces, o sea, para intentar coger a tiempo la enfermedad, ¿no? A ver, luego hay cosas a mí, bueno, yo que soy médico y que además soy paciente de cáncer, a mí me indigna cuando se frivoliza un poco con algunas cosas. O sea, yo no digo que haya que ser vegano o vegetariano, pero hay que decir que realmente las carnes rojas sí que tienen más riesgos de producir algún tipo de problemas a la larga, ¿no? No quiere decir que uno no se pueda comer un chuletón, pero hay que decir que es más sano comer fruta y verdura, evidentemente, ¿no? No quiere decir que por una cerveza un fin de semana pues uno va a tener un cáncer. Pero no hay una dosis segura de alcohol. Y entonces, si se evita el alcohol, pues mejor. Y el tabaco, pues 3/4 de lo mismo. Y eso es lo que tenemos que decir los médicos, ¿no? Y a veces, pues, ves algunas campañas que dicen, no, el alcohol no es... El alcohol sí, perdón, el alcohol sí que produce cáncer, el alcohol sí que es un riesgo y hay que evitar el alcohol. Y eso tenemos que decirlo todos los médicos, ¿no? Y el tabaco, ni le cuento, vamos, ¿no? Incluso cuando se habla de nuevos productos del tabaco, que no sé qué, bueno, al final resulta que lo que hay que hacer es dejar de fumar, no caer en ningún tipo de adicción a la nicotina. Bueno, yo creo que hay que ser muy claros en estas cosas. Estás hablando evidentemente de cosas que sí podemos evitar, evidentemente. Oye, Francisco, se nos fue el tiempo. Otro día, yo creo que unos aspectos fundamentales es normalizar este tipo de conversaciones, hablar del cáncer y hablar de todo esto. Yo creo que es importante que la gente lo escuche, que podamos normalizarlo y hablarlo. Yo creo que eso es muy importante. Aquí tienes un espacio siempre que lo quieras, ¿sabes? Y bueno, te doy las gracias por haber estado con nosotros. Yo lo agradezco a vosotros porque creo que este tipo de ideas son muy importantes para la población y yo insisto, si conseguimos que alguien tenga un poco más de conciencia en cuanto a prevención, en cuanto a evitar algún tipo de factor de riesgo, le va a ir mucho mejor, nos va a ir mucho mejor a todos, porque además esto tiene un coste económico tremendo. Otro día hablaremos de esto, el coste de los tratamientos de cáncer para toda la sociedad, ¿no? Entonces realmente, pues, aparte del tema emocional, del tema tal, es que encima nos cuesta dinero a todos. Yo creo que esto se debe mejorar muchísimo por aquí, ¿eh? Muchísimas gracias por la... Gracias, Francisco, gracias y hasta otra. Gracias, buenos días, gracias, chao. Bueno, pues